Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima información sobre la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Muchísima información, muchos cruces políticos, mucha interferencia también sobre la investigación judicial sobre la muerte del fiscal y también mucha incertidumbre sobre la investigación judicial que se tiene que abrir en un estrado federal sobre la denuncia que hizo el fiscal Nisman 5 días antes de morir, involucrando a la Presidenta de la Nación y a otros funcionarios en un supuesto encubrimiento de la investigación por la causa AMIA en una transacción comercial con el gobierno de Irán. En un ratito vamos a dialogar con el fiscal Ricardo Sáenz, que es el fiscal ante la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, un hombre clave porque es, ya está en nuestros estudios, es el jefe de la fiscal Fein, que es la fiscal que está a cargo de la investigación sobre la muerte de Nisman, que hoy ha tenido una especie de traspié grave desde el punto de vista de la información que hay en la causa sobre la muerte de Nisman, ahora la vamos a contar en detalle, pero que también ha sufrido la descalificación de funcionarios muy connotados por parte del gobierno, como es el secretario general de la Presidencia, Aníbal Domingo Fernández, que dijo que era un papelón lo de la fiscal Fein. Entonces hay una fiscal del fuero criminal ordinario en la Ciudad de Buenos Aires investigando la muerte del fiscal, una causa que tiene una connotación política enorme, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, porque un día antes de presentar las pruebas en el Congreso de una denuncia gravísima en la cual el fiscal involucraba a la Presidenta de la Nación en un supuesto encubrimiento de la causa del mayor atentado terrorista en la Argentina, aparece muerto, en una muerte violenta con un tiro en la cabeza. Y se está investigando todas las hipótesis, pero en medio de esa investigación, el secretario general de la Presidencia dice que es un papelón lo de la fiscal Fein. Y por otro lado, parece que a la fiscal Fein los partes de prensa, los comunicados para informar cómo va la causa, se los escribe la Procuración General de la Nación, la jefa de los fiscales, que es la doctora Alejandra Gil Carbó, que no ha aparecido públicamente desde la muerte de un fiscal federal, de un subordinado de Gil Carbó. No ha aparecido públicamente, no ha hecho una conferencia de prensa, no ha hablado. Así que hay mucha información en el día de hoy. En un ratito vamos a estar hablando con el doctor Ricardo Sáenz. También están Julio Pimato y los diputados Fernando Sánchez de la Coalición Cívica y el diputado del Frente para la Victoria, Gastón Arispe. A ver, rapidito, cortito ahí al pie. Se generó un escándalo, ahora van a ver el informe, porque efectivamente en el departamento de Nisman, en un tacho de basura, había un documento que no estaba rasgado, sino que estaba abollado, y en ese documento, que era un papel original sobre el cual había trabajado Nisman en su denuncia, después evidentemente lo dejó de lado, fue un documento que escribió originalmente, que era una hipótesis de trabajo de Nisman, y después lo dejó de lado, se pedía la detención de la Presidenta de la Nación, entre otras medidas, en el escrito del fiscal. Eso después no aparece en la denuncia que el fiscal Nisman presenta ante el juez federal Ariel Lijo. Pero es un elemento que está no en la investigación sobre la denuncia de Nisman, que originalmente estaba en lo del juez Lijo y que ahora no se sabe dónde está porque hasta ahora ningún juez quiere agarrar esa denuncia, ahora vamos a contar por qué, sino que está en la causa de la investigación por la muerte de Nisman, porque se secuestró todo lo que había en el departamento de Nisman y también halló la policía en un tacho de basura estos papeles que eran un borrador de la denuncia de Nisman, pero con una diferencia que tiene un alto voltaje político porque se pedía el desafuero y la detención de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Diego, el documento, bueno, fue una primicia que tuvieron los colegas Daniel Santoro y Nicolás Wiñaski del diario Clarín y en el día de ayer fue totalmente desacreditada por Capitanich, ahora lo van a ver, rompió las páginas del diario Clarín donde estaba esta denuncia. Hoy se tenía que retractar Capitanich, no se retractó, subió la apuesta. La que sí se retractó y dijo, bueno, hubo un error, discúlpenme, cometí un error, fue la fiscal Fein, diciendo que efectivamente este documento está en la causa judicial sobre la muerte de Nisman. Claro, porque ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich, cuando rompe
una página de Clarín, 2 notas de Clarín en su habitual conferencia de prensa, lo hace basándose en un comunicado que supuestamente era de la fiscal Fein. Hoy la fiscal Fein habla temprano en Vorterix a la mañana y dice: hay un error, me quiero retractar. Sí había un borrador donde sí se pedía la detención, bueno, de la presidenta, el desafuero de la presidenta y también del canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios. Sí. Pero bueno, por supuesto queda en offside a partir de eso. Es el documento, y en la otra placa se ve claramente en los pedidos de detenciones en un punto en el cual pide la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Es un pedido de un fiscal, que obviamente si lo hubiese presentado no hubiese prosperado, porque antes hay que pedir el desafuero, y el desafuero es imposible en este momento cuando hay mayoría del oficialismo. Sí, bueno, pero se generó una discusión fuerte a partir de esto, ¿no? Sobre todo de la publicación de Clarín, de la discusión con Capitanich, de la puesta en escena de Capitanich y de esta retractación que hizo hoy la fiscal que está a cargo de la causa, Viviana Fein, que sorprendió a todos y que por supuesto hizo quedar en offside absolutamente, insisto, a Capitanich, y le dio la razón a los periodistas de Clarín. Sí, y es un dato de alto voltaje político porque marca o bien que el fiscal Nisman estaba totalmente convencido de su denuncia, o bien, bueno, lo que dice el gobierno, que en realidad le escribieron la denuncia, los servicios de inteligencia querían hacer una operación con el fiscal Nisman. Me parece que esta segunda interpretación para un fiscal de la Nación que estuvo 10 años trabajando para el gobierno, que le dio los recursos, es un poquito irrespetuosa esta interpretación que hace el jefe de gabinete o el secretario de la presidencia, Aníbal Fernández. Pero es un tema de alto voltaje político, de hecho hoy ha circulado en los portales de todos los diarios del mundo. Ahora, Diego, lo que me interesa destacar también es la falta de confianza, de credibilidad que hay en la sociedad, y lo muestran todas las encuestas, de que se pueda llegar a buen término en la investigación sobre la muerte de Nisman. Ni qué decir sobre la denuncia de Nisman, ¿no?, contra la presidenta. Esta es una encuesta de Carlos Fara de los últimos días. Sí. Bueno, una de las preguntas, si cree que las pruebas que presentó el fiscal Nisman por la causa AMIA son mayormente ciertas o mayormente mentiras. Dice mayormente ciertas, 51%, mayormente mentiras, el 20%, y un 28% no sabe o no contesta. La mitad piensa que la denuncia, un poquito más de la mitad, piensa que la denuncia de Nisman, bueno, tenía pruebas y eran así que el gobierno tiene de por sí un problema político, más allá de la cuestión judicial, jurídica, que tendrá que ver un juez federal si tiene asidero o no la denuncia de Nisman. De hecho, lo vemos en la otra placa, se le pregunta a los encuestados: ¿cree que los culpables por la muerte de Nisman van a ser condenados? Sí, es rotundo, ¿no? El 67% piensa que no va a haber justicia. En esto también hay un alto grado de desconocimiento, un 21% no sabe, y solamente un 12% piensa que se van a encontrar los culpables y que van a ser condenados. Bueno, fíjate que lo mismo dice Management and Feed. ¿Cree finalmente que se esclarecerá la causa de la muerte del fiscal Nisman? Esta es la encuesta de Management and Feed. También el 72% dice que no. Sí. Es sintomático porque Management and Feed y Fara, por ejemplo, no coinciden para nada. Después lo vamos a charlar sobre las elecciones. En las elecciones dicen totalmente... Management and Feed le da ganador a Macri en las encuestas, y Fara le da ganador a Massa en las encuestas. Management and Feed también lo ubica bien a Scioli. Bueno, pero en lo que tiene que ver con este acontecimiento, cómo impacta, el resultado de las mediciones es similar. Sí. Bueno, ¿la muerte de Nisman afecta la imagen de la presidenta? 84% dice que sí, según Management and Feed. ¿Y cómo ve la actuación de la oposición ante la muerte de Nisman? También hay una crítica hacia la actuación de la oposición. Sí, es un dato también interesante, ¿no? Porque dice cómo ve la actuación de la oposición ante la muerte de Nisman. El 21,6% la considera mala directamente, el 45% la considera regular, solo el 23,5% cree que la oposición está actuando bien a partir de la muerte de Nisman. Bueno, y a esto quería llegar. Evidentemente la muerte del fiscal Nisman trasciende un problema político que obviamente es de gran magnitud que tiene el gobierno, pero el gobierno ya está, en 9 meses hay nuevo presidente en la Argentina, en 6 meses hay elecciones primarias, en 9 meses, en octubre, está el nuevo presidente. Ahora, ¿quién sea el nuevo presidente, más allá de que la banda esté con Macri, con Scioli, con Massa, esta imagen, Cristina pasándole el bastón a Scioli o pasándole el bastón a Massa, o a Macri, o a Wiener, o a Cobos? Esto se va a producir en 10, 11 meses, pero en 9 meses hay nuevo presidente en la Argentina. Ahora, más allá de quién se calce la banda presidencial,
ahora, dentro de muy poquito, va a ser un problema político también para el próximo presidente. Es decir, un problema de primera magnitud, porque hay una desconfianza absoluta, no solamente en el gobierno, que insisto, sería el menor de los problemas, porque en la transición política y democrática, en 9 meses hay nuevo presidente, sino que hay un problema mucho mayor, que nadie cree que la justicia ordinaria, la justicia federal, investigue a fondo. Sí, ni la causa de Nisman, ni la muerte de Nisman. Entonces es un problema para el próximo presidente también, que me imagino que en algún momento tendrá que reconstituir la confianza, no solamente en la figura presidencial, porque si no abre todos los archivos de la CIDE, si no muestra toda la documentación que hay en esta causa y también desde los servicios de inteligencia y en la justicia, bueno, el problema institucional trasciende estos 9 meses que se convierten en un problema político de magnitud para este gobierno. Pero este es el menor de los problemas, son 9 meses nada más, el problema trasciende 9 meses y avanza mucho más allá de lo que puede ser el gobierno kirchnerista. Sí, sí, hay además un poder mafioso que es capaz de asesinar a un fiscal, como supone la mayor parte de la sociedad, ¿no? Como marcan estas encuestas. Si es que hay un poder mafioso que pudo asesinar a un fiscal, bueno, es un problema muy grande. El gobierno dice son los servicios de inteligencia que hasta hace poco laburaban o trabajaban a las órdenes de este gobierno. Hoy Parrilli dio una serie de argumentaciones, el titular de la CIDE en el Congreso, diciendo, bueno, no queremos que espíen a los argentinos, bueno... Sino que los protejan. Claro, 12 años tarde, ¿no? Pero está 12, bien. Pero aparte de 12 años, espiando a los argentinos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿espiando a los argentinos sin orden política? Ahora lo vamos a debatir un ratito con Pio Mato, con Fernando Sánchez y con Gastón Arizpe. Mirá el informe, bueno, papelón de Capitanich, el borrador de Nisman pidiendo la detención de Cristina existía, está en la causa judicial y también presiones sobre la fiscal Fein que investiga la muerte de Nisman. Antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, había pedido la detención de la presidenta de la Nación. La información que había difundido el diario Clarín había generado una puesta en escena del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Se trata solo de supresión de medidas de prueba y no de ninguna otra petición sustancial respecto de los presuntos imputados. Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna. Por lo tanto, hay que hacer esto, porque es falso. Pero la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, se retractó y sorprendió a todos. Esos borradores, eran borradores, están en mi actuación. Efectivamente tienen que ver con la causa de la denuncia del doctor Nisman, tal como anticiparon los medios con el pedido de detención a la señora presidenta, borradores que no están incorporados en la denuncia presentada ante el doctor Lijo. Según Fein, la denuncia original en la que pedía el desafuero y la detención de la presidenta había sido encontrada abollada en el tacho de la basura del departamento. Fein afirmó que el borrador de la presentación de Nisman está incorporado a la causa. Desde el Gobierno Nacional, Aníbal Fernández calificó como papelón el nuevo comunicado de la fiscal y Capitanich volvió a cargar contra el Grupo Clarín sin responder sus preguntas. Es un grupo corporativo que lo único que quiere es extorsionar y condicionar a los gobiernos. No pretende nunca ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Lo que quiere es apoderarse del país precisamente para dirigirlo, pero para eso hace falta elecciones populares, cosa que ustedes nunca respetan. Gracias. El borrador en el que Nisman pedía la detención de Cristina fue un mensaje que dejó el fiscal antes de aparecer muerto. ¿La fiscal Fein seguirá al frente de la investigación o recibirá la impugnación de otros sectores, además de las objeciones del gobierno? ¿Por qué ningún juez se quiere hacer cargo de la papa caliente de la denuncia de Nisman? Bueno, ya estamos con el fiscal de la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Ricardo Sáenz. Gracias por venir, doctor Sáenz. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, hoy ha ocurrido de nuevo de todo en la causa Nisman y uno se pregunta si la fiscal Fein no está sufriendo presiones. Ella ha dicho que no, pero por otro lado sale el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, a decir que es un papelón lo que cometió la fiscal Fein, que había dicho que no había un borrador en la causa en la cual se pedía la detención de Cristina, como había publicado ayer Clarín. Bueno, pero finalmente ese borrador existió y hoy se retractó, corrigió la fiscal Fein. Es decir, uno se pregunta si
efectivamente la causa o la investigación sobre la muerte de Nisman está siendo bien conducida y sin presiones políticas. Yo vengo sosteniendo desde la primera carta en Facebook de la presidenta que tratemos de dejar que la fiscal investigue en paz. Hice referencia al artículo 109 de la Constitución Nacional, que le prohíbe al presidente interferir en causas penales en trámite. Esto, claramente, a mi juicio, opinar sobre la causa, poner calificaciones legales, suicidio, homicidio, sugerir medidas de prueba, cuiden a uno de los imputados. O sea, todo esto, a mi juicio, es una interferencia y está en cualquier manual de derecho constitucional de la Argentina. No se aceptó. También pedí que no la interfieran. Hay muchos ataques desde el poder político, si uno lo ve. Nisman en vida era un conspirador. Nisman muerto pasó a ser casi un pelele de la CIDE, al que le hicieron firmar, como dijiste hace un rato, algo que está acreditado y lo está diciendo todo el mundo, hacía no menos de 2 años que trabajaba en esto, y quieren hacer creer que él está firmando algo que no había escrito. Esto es no conocerlo a Nisman y es una irrespetuosidad, como muy bien dijiste. En cuanto al comunicado, yo creo que la investigación no merece que se siga de alguna manera empantanando con esto, pero es algo claro. Ahí acabamos de ver que Fein hoy aclaró que había un borrador, que para ella no era algo sustancial, porque dice mal puede ser un borrador de algo presentado en enero, algo que tiene fecha de junio. Como vos bien dijiste, faltaba el desafuero, entonces se puede haber pensado que pedir directamente la detención no era procedente, lo tiró macanudo. Estaba un borrador y que estaba en el tacho de basura del departamento de Nisman. Eso ella lo dijo hoy. Bueno, explíquenme cómo esto puede ser traducido en el comunicado de ayer. No hay nada. Por esto estamos diciendo que tratemos todos de cuidar esta investigación, incluida la oficina de prensa de la Procuración General. Claro, uno lo que puede sospechar es que alguien quiso, para no subirle el voltaje político a la causa, desde la Procuración, bueno, esconder algo que estaba. Pero claro, ella dijo que estaba. Que en todo caso hoy puede tener voltaje político, pero es algo que puede ser menor en términos de la investigación de la muerte de Nisman. Como bien dice la doctora Fein, esto no tiene ninguna importancia en el fondo del asunto. Sí, tal vez también tiene importancia política. También muestra tal vez que Nisman estaba totalmente jugado en esto, digamos. Que Nisman hace tiempo que venía con elaborando esta denuncia. Claro, estaba por tierra con la teoría de que vino de Buenos Aires intempestivamente y firmó lo que le llevaron. Y que también sabía que iba a colisionar de frente con el gobierno nacional. Sí, yo creo que esto lo tenía muy claro él. Ya cuando lo anunció y presentó la denuncia. Ahora, hoy han aparecido distintos elementos, ¿no?, donde se empiezan a investigar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el fiscal federal Marijuán pide que se investigue quién seguía a Nisman en Ezeiza, ¿no? Porque hay cámaras que aparecieron de seguridad de Ezeiza donde claramente el operador va siguiendo al fiscal como si lo conociera, ¿no? Sí. Hay otros 9 fiscales que, por otro lado, están pidiendo se investigue si un agente de inteligencia o no, un tal Alan Bogado, que Nisman lo mencionaba como agente de inteligencia y que Parrilli y el gobierno dice que no era agente de inteligencia, estuvo o no en la Casa Rosada, como mencionó otro de los imputados por Nisman, Fernando Estech. Es decir, hay también un voltaje político de esta causa enorme, digamos. Es que, o sea, si nos ponemos a pensar el escenario, vos hablás de la Asociación de Magistrados. Nosotros a principios de enero hicimos un amparo por unos subrogantes que se habían designado en diciembre. Nos pareció un escenario ya complicado, porque estamos haciendo una acción desde la Asociación de Magistrados, una acción judicial contra la Procuración General. A la semana tenemos un fiscal muerto. O sea, el fiscal que investigaba la causa más importante de la Argentina denuncia a la presidenta. El lunes va a explicar ante diputados el contenido de esta denuncia. Un día antes aparece muerto con un tiro en la cabeza. O sea, tratar de negarle sustancia o importancia política, basta ver los portales del mundo. No, y le agrego una cosa más. Si bien el gobierno en el primer momento dice todos los caminos conducen al suicidio, la presidenta en su primera carta dice que lleva a una persona a quitarse la vida, en su segunda carta al día siguiente dice estoy segura que no es suicidio. Entonces la presidenta de la Nación es la que dice no se pegó un tiro, sino que alguien lo mató. O sea que es un hecho verdaderamente gravísimo. Gravísimo. Ahora, doctor Sáenz, usted es parte del Poder Judicial. Sí. Y uno ve que también hay una gran desconfianza en todos, sí, en que se pueda conocer la verdad. Sí, desgraciadamente. ¿Cómo se investiga esto para saber exactamente qué pasó con Nisman?
en primer lugar, yo vuelvo a llamar a todos a la cordura, a que dejen trabajar a la fiscal tranquila, a la jueza tranquila. A la jueza también le dieron, con lo que ella escribía, a la jueza Palmagini, en Facebook, en contra del gobierno. Bueno, no se olviden que hay un sector de la justicia que escribe todos los días a favor del gobierno. Entonces, ninguno debería... O sea, esto no, somos ciudadanos, podemos tener una opinión política. Yo la verdad lamento mucho que el descrimiento de la justicia no empieza con el caso Nisman, empieza hace mucho tiempo. Pero bueno, para tratar de llegar a algún resultado de esta investigación necesitamos que dejen trabajar tranquilo. Ahora, también hay elementos en la causa que han ido saliendo, incluso la propia fiscal Fein los viene contando diariamente, que pueden llevar a la hipótesis del suicidio. Pero también hay otros elementos que muestran que ese edificio de Le Parc era totalmente vulnerable, y que había supuestamente 10 policías federales en la custodia de Nisman, pero que estaban tomando mate alejado de donde estaba Nisman, justo en el fin de semana clave, en el cual todas las miradas se fijaban en lo que usted dice, el fiscal más importante de la nación. Sí, yo sobre los hechos que se investigan en la causa no voy a hablar, no intervengo hasta el momento de la causa, voy a intervenir cuando haya alguna apelación. No tengo ni acceso a la causa, no la he leído, me manejo con lo que Fein me cuenta, y yo me decidí a aparecer públicamente para hacer constar esto. Bueno, o sea, paremos un poco con tanto ruido que se hace alrededor de la investigación, porque interfiere en la investigación. ¿Usted cree que si la doctora Fein sigue en la causa puede haber chances de descubrir la verdad? Porque acá lo que está jugando, también hoy apareció que la fiscal Fein se va a tomar vacaciones ahora a partir de la otra semana. A partir del 18. Usted es su jefe, digamos, usted es el que autorizó eso. A partir del 18, sí. Ella la solicitó, es la licencia ordinaria que tiene derecho a tomarse. Yo no tengo facultades legales para decirle que no. Más allá de lo que se pueda pensar o lo que veo que todo el mundo está opinando. Y lo que opina todo el mundo es que es la causa más importante, diría, de los últimos tiempos en los tribunales, una causa que tiene incumbencia institucional, lo que le estaba diciendo, no solamente para este gobierno, sino para el próximo presidente, y que la fiscal del caso se vaya de vacaciones 2 semanas, abre interrogante. ¿Quiénes son los fiscales que llegan? Si finalmente la causa va a quedar en nada, es decir, si le van a poner una carátula rápida de suicidio simple y queda en nada. Eso no va a pasar. Yo designé a pedido de ella 2 fiscales de mucho profesionalismo del fuero, fiscales ordinarios de instrucción como ella. Yo creo que son 10 días hábiles, creo que va a poder, no se va a afectar la investigación. A ver, Diego Lleno, una pregunta para el fiscal Ricardo Sáenz. ¿Sí, usted cree que hay una relación directa entre la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman? No está aprobada procesalmente. Si me preguntás como ciudadano, para mí es obvio. O sea, que lo mataron por esa denuncia contra la presidenta. A causa de la investigación. No quiero decir ni que se mató ni que lo mataron, esto está investigándose y además no tengo por qué hablar de ninguna hipótesis de hecho. Ahora, negar una relación entre la denuncia y la muerte me parece que sería una tontería. Por eso lleva la hipótesis de que lo mató el gobierno. No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que un fiscal que investigó durante 10 años esto, que estaba totalmente entusiasmado como se lo vio en el programa de ese miércoles a la noche, contando su denuncia, hablando con los legisladores, como ha contado Patricia Burri, que habló el sábado un montón de veces, preocupado si va a estar el oficialismo o no va a estar el oficialismo, será pública, privada la resolución, habló con un montón de gente, ¿qué hacemos después del lunes? Nos vemos, ¿cómo seguimos trabajando? La verdad que no tiene mucha explicación la muerte. Ahora, doctor Sáenz, usted ha visto, bueno, cientos de casos, me imagino, de suicidios, de homicidios, de todo tipo de muertes violentas, ¿no? Cuando se investiga estos casos, ¿qué se hace? Se investiga todo. En este caso también hay un condimento político en el medio. Se investigan todas las hipótesis. Todas. Las personales, los vínculos familiares, el entorno, todo, todo. No se puede descartar nada. Las comunicaciones, qué es lo que se está haciendo ahora, todo. No hasta ahora no ha habido interferencia en eso. Hasta ahora lo que sí ha habido es, bueno, esto que contamos, algunas declaraciones desde la Presidenta de la Nación o el Secretario General de la Presidencia o el jefe de gabinete opinando sobre la causa. Exactamente. Y usted dice que esto es lo que genera preocupación. Claro, porque uno no ve normalmente que una fiscal tenga que pararse en la vereda para decir
miren, no se volvió intempestivamente de Europa, había sacado el 31 de diciembre el pasaje para volverse el 12, o sea, no es una vuelta intempestiva, salvo que él quiso poner intempestiva porque como armó el viaje en agosto con puntos de millas que tenía, y el 31 de diciembre decide sacar otro pasaje para interrumpir el viaje, eso para él haya querido poner intempestivo. Sí, en ese caso la fiscal yo creo que hizo bien, aclaró la información que había en la causa, pero claro, desde la Casa Rosada fue interpretado que la fiscal cruzaba a la presidenta de la Nación, que había tirado la idea de que el fiscal se volvió rápido, que dejó a la hija ahí en el aeropuerto de Barajas sola, que también todos se preguntan cómo consiguió la información la presidenta. Desde ya. Una información íntima, familiar de un fiscal. Que no debía haber trascendido, y además hay que preguntarse por qué la tenían, cómo la tenían. Ahora, es decir, la información que muestra la fiscal ¿debe mostrar toda la información todos los días? No, justamente por esto, o sea, lo raro es la interferencia que se produce del Poder Ejecutivo, por eso ella tiene que salir a decir esto, porque si no le están instalando que ella está contando un cuento y en realidad ella está investigando una causa y tiene una prueba judicial, es el informe de Iberia, y entonces tiene que salir a decirlo, no le queda más remedio. Hasta ahora tampoco, bueno, ha habido también una movida muy fuerte apuntando desde el gobierno a Diego Lagomarsino, que es a este personaje, este empleado de la Fiscalía, que fue la última vez que lo vio con vida a Nisman y que además le entregó el arma, con la cual se disparó o le dispararon a Nisman. Ahora, tampoco la fiscal ha hecho ninguna movida para imputar a Diego Lagomarsino, y también ha habido muchas declaraciones desde el punto de vista del poder político apuntando a este señor como un supuesto agente de inteligencia. Exactamente. Ahí es donde Fein está dando la muestra de la independencia con la que está tratando de operar, a pesar de la tensión que todo esto está generando. Ella hizo una primera imputación por la entrega del arma a una persona que tenía o sin autorización o con una autorización vencida, pero no le imputó en ningún momento ninguna relación con la muerte. Por el momento sigue la investigación. Le hago una última pregunta, sin comprometerlo con la causa. ¿Hay agentes de inteligencia metidos en esto también? Porque eran una fuente también de Nisman en una causa que necesitaba los servicios de inteligencia. Sí, es decir, para investigar la causa AMIA no se puede con la Policía Federal o con Gendarmería, se necesitan los servicios de inteligencia argentinos que tienen la relación con la CIA o con el Mossad, porque es un atentado perpetrado, se supone, puede haber una conexión local, pero por alguien del exterior. Y terrorismo internacional. Ahora, ¿no se debiera también llamar a la causa a los agentes de inteligencia que se han mencionado, empezando por Estiuso, que era el hombre todopoderoso en la CIDE? Volvemos a lo mismo, es quién lo mencionó. Porque si no le aparece... el gobierno, desde la presidenta en la segunda carta hasta todos los funcionarios. Bueno, no se han presentado en la Fiscalía a traer una prueba. O sea, la doctora Fein se mueve con las pruebas que a ella le surgen del expediente. O sea, si alguien está mencionando algo que le parece que sabe o que sabe, su deber es llevarlo a la Fiscalía como prueba. Es decir, que un aporte de la presidenta, en vez de estar hablando públicamente, cadena nacional y demás, todas estas cosas está diciendo llevarlas al expediente, firmar. Si las tiene como prueba, las DNI, Cristina Elizabeth... Es lo que debería hacer. Si las firma, tiene como prueba. Es decir, si tiene alguna fuente de información adicional al poder Judicial. Nisman mismo reconocía su relación con Estiuso, ¿no? No, desde ya la relación con los servicios de inteligencia es algo público y notorio. O sea, el presidente Kirchner se lo presentó. Sí. Eso está reconocido. Por eso él reconocía que su principal fuente de información era Estiuso. Sí, en realidad todo el sistema de inteligencia argentina, personalizado un poco ahí, que fue a quien le dijeron que era la persona que debía confiar. ¿Qué debería ocurrir en las próximas semanas? ¿Puede haber novedades? ¿Hay que prestar atención? ¿Es una causa que lleva mucho tiempo esto? Va a llevar tiempo para saber qué pasó. Hay elementos que faltan, o sea, los exámenes toxicológicos van a estar a fin de esta semana, la semana que viene, faltan los cruces de comunicaciones, falta que la querella de la doctora Arroyo Salgado proporcione el nombre de los peritos técnicos para poder hacer la apertura de los teléfonos, ver las llamadas. Tenemos entrantes y salientes, pero no están el contenido, lo que puede haber en el teléfono como contenido de las computadoras. Bueno, ese es un tema que hoy tuvo alguna novedad, ¿no? La jueza Arroyo Salgado, que es la ex mujer de Nisman, que descree de la hipótesis del suicidio, lo ha dicho desde el primer momento, hoy nombró a 3 peritos. Dos peritos. Dos peritos. Sí, 2 peritos de parte. Desde el primer momento también hay cuestionamientos de la jueza,
de San Isidro, la ex mujer de Nisman, que desde el primer momento dijo, bueno, ¿por qué no la habían esperado para la autopsia? Y ahora designó 2 peritos de parte. Uno, el que está a la derecha, que estamos viendo en imágenes, se llama Osvaldo Raffo, es un médico legista que tiene 50 años de trayectoria, que trabajó en muchos casos de autopsia, bueno, muy reconocido también, es uno de los peritos forense, y el otro es Daniel Salcedo, que lo vemos abajo de la jueza, es un ex comisario de la policía bonaerense, que tuvo 32 años en la policía bonaerense y que estuvo 2 años como jefe de la bonaerense durante la gestión de Scioli con Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad. Esos son los 2 peritos que designó por ahora Arroyo Salgado. Yo insisto con este punto, ¿no? Obviamente la ex mujer necesita por las hijas, por la ex suegra, el entorno familiar, que se sepa absolutamente toda la verdad con este caso, y es una jueza federal, me imagino que tiene un peso en el expediente. Pero por otro lado, yo creo que el gobierno debiera ponerle todo a disposición a la fiscal Fein para que esto se esclarezca, porque es un problema, pero va a ser un problema del próximo presidente, si no. Va a ser un problema hoy de Cristina y el día de mañana también del próximo presidente, porque la desconfianza es total de que se pueda llegar a la verdad en este tema. Sí. Fiscal Ricardo Sáenz, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ver, están Julio Piumato, Gastón Arispe, Fernando Sánchez y Piumato, ¿se va a saber la verdad? ¿Hay interferencias en la justicia o no hay interferencias? Es gravísimo. Y el gobierno lo único que hace es interferir la discusión. Todo, si vos ves, desde que comenzó de las cartas de la presidenta, antes de la carta de la presidenta, los comunicadores la primera mañana, cuando decían que Nisman se mató porque era un disparate lo que había escrito, se dio cuenta que iba a pasar un papelón con un valor de la vida muy relativo, porque en todo caso si era un papelón renunciaría a su cargo de fiscal, nadie se va a matar por eso. Después la conferencia de prensa bochornosa que dieron los legisladores, ya apuntando a la teoría del suicidio, después siguió la carta de la presidenta, después cuando hubo el resultado de las encuestas que marcaban la sensación que tenía la comunidad de que lo habían matado, porque nadie se mata cuando está pasado el sentido común, marcaba eso. La presidenta va a funcionarios judiciales que la quieran correr a la fiscal Fein en la investigación. Bueno, sí, pero eso es un punto aparte. Yo lo que veo por parte del gobierno, y bueno, lo de los últimos días fue lo más alevoso, es que todo lo que hacen, vos decís que el gobierno tendría que ayudar a la causa. La responsabilidad del gobierno está grande. Si lo mató gente del gobierno o le tiraron el muerto al gobierno para perjudicarlo. En todo caso, la responsabilidad del gobierno, porque sabía la situación de Nisman, lo tenía que haber cuidado como el que más. Y acá no lo cuidaron, ni mucho menos. Pero después la actitud posterior de todos los voceros del gobierno es para enchastrar la causa, no para allanar y tratar de llegar a la verdad. Por ejemplo, lo que vos decías, lo que hace la procuradora, como los periodistas se instalan ahí en Tucumán, monta un operativo de inteligencia informativa con su oficina operativa que digita las comunicaciones y genera, mintiendo permanentemente sobre la causa, porque no es lo primero que se miente. Se mintió sobre el tema de por dónde entró el tiro, porque recordemos que lo mataron a Cis cuando en el programa de Mirta Legrand dijo que le había entrado atrás de la oreja, y después la fiscal dice sí, la bala entró por acá, 2 centímetros detrás de la oreja. Después, con el famoso tema del borrador que había entrado, salieron a matar, el papelón lo hizo el jefe de gabinete, fue un papelón atroz, una puesta en escena, una copia de Correa escandaloso, y después le echa la culpa a Fein, porque Fein, digamos, no tiene la fuerza para confrontar con todo. Pero acá hay un vocero, que es el Topo Villanueva, que está instalado con su gente en la puerta de la calle Tucumán. Preguntarle a todos los mobileros que están ahí. El hombre de prensa de... Y son ellos los que manejan la información. En todo caso la llaman. ¿Qué pasó? Dice 2 o 3 palabras la fiscal Fein y ellos arman los comunicados. Entonces no se puede echar la culpa a la fiscal Fein, que está sometida a todo tipo de presiones. Yo creo en el fondo que la quieren sacar de tanta presión. Una persona que estaba
a punto de jubilarse, la persona ya tiene la jubilación. Así que en cualquier momento se cansa y se va. Entonces, esto lejos de dar tranquilidad a lo que están investigando, es una presión para sacar y poner, como ha pasado en un montón de causas, y poner gente que le responde. Y yo te digo una sola cosita. Un punto ahí, por favor. Ahora volvemos. Le pregunto a Gastón Arispe, también está Fernando Sánchez de la Coalición Cívica. El gobierno debiera ser el primer interesado en que esto se esclarezca, porque la hipótesis del gobierno es que ha sido una conspiración para perjudicarlo, y eso muestran las encuestas. Las encuestas muestran que el principal perjudicado es el propio gobierno, desde el punto de vista de la opinión pública. Ahora, ¿no debieran abrir, por ejemplo, están apuntando a Estiuso? Ahora vamos a escuchar la voz de el agente de inteligencia más buscado, de Jaime Estiuso. Ahora, ¿no debiera el gobierno presentarse la presidenta o el jefe de gabinete con toda la información que tiene en la CIDE de Estiuso y presentar la carpeta y decir, mire, esto, nosotros firmamos la denuncia de que este es el hombre que tienen que investigar? Agradezco el rapto de honestidad intelectual, la actitud tuya de arrancar con la pregunta consistente en la definición de que el gobierno es el principal perjudicado, porque a partir de eso uno puede avanzar en el descubrimiento de la verdad, y las actitudes que oposición, medios de comunicación, oficialismo, fiscal de Cámara de segunda instancia, que habla antes de entrarle al... Desde el punto de vista político, ¿no? Pero, el principal perjudicado son las hijas de Nisman, por eso que la familia, la suegra, desde el punto de vista político. Por eso que de entrada digo, agradezco el principal víctima es el país. Pero bueno, porque acá llegamos, en este país, a ver, estoy hablando yo, bueno, pero es el país la principal víctima. Pero bueno, a eso quiero ir. Mataron un el gobierno lleva adelante el ejecutivo, el Poder Ejecutivo Nacional, que es la institucionalidad de la Argentina, que ha sido perjudicada, y que a partir de eso ha sido perjudicada la democracia, el país, su familia. Por eso que en esa conferencia de prensa, que fue la primera vez que habla pero no diputados, fue a partir de que en esa conferencia de prensa lo primero que hicimos fue ponernos a disposición, las condolencias con los familiares, y permanentemente hemos mostrado nuestro interés de resolver la causa. La verdad, la causa tiene que resolverse, por eso que estamos avanzando en modificar en la ley de 25.520, que es la ley de inteligencia nacional. No es así. Y además, no están yo hago la pregunta de ¿quién presiona a la fiscal? Y hoy el secretario general de la presidencia dice que es un papelón lo de la fiscal. Esto empezó con un medio de comunicación diciendo que había un papel que no había dicho la fiscal que estaba en la causa, y ese papel aparece después de que el medio de comunicación dice que está el papel en la causa. O sea, acá aparece, se invierte la prueba, se invierte la carga. Acá hay mala información. No, estoy hablando yo, por favor, la capacidad, el señor Piumato, no puede haber capacidad de mentira. Ese papel, perdóname, pero informate, no, porque cada vez que estoy hablando. Ahora, está mintiendo. Usted habla después. Sí. Entonces, yo, frente a las permanentes... Además, la fiscal no tiene ningún problema en hablar con los medios de comunicación. Fijémonos cómo la fiscal se desenvuelve bien ante los medios de comunicación. Es más, yo creo que el fuerte de la fiscal es moverse con los medios de comunicación, explicar, trabajar. Tiene que hacerlo porque la gente necesita saber todo. Pero muy bien, porque además es una causa nacional. Sí. Todos los argentinos queremos que se resuelvan las dos causas que están en este momento: la causa AMIA y la causa de la muerte del fiscal. Estas dos causas, y una tercera, que es la causa del encubrimiento de la causa AMIA. Y la denuncia que hizo Nisman contra la presidenta por supuesto encubrimiento. La denuncia que hizo Nisman por presunto encubrimiento, que la verdad tiene algunas dificultades porque hoy no hay jueces que quieran tomar la causa presentada por Nisman. Entonces, y si la presidenta, cuando le cayó al hijo, dijo que el hijo era el que había sobreseído a Corach. Hay una presión del gobierno. El hijo, Rafeca, ahora tendrá que definirse quién es el... Ahora lo van a definir la Cámara. La Cámara lo va a definir. Entonces, frente a esta cuestión de que hay presiones, yo lo único que he escuchado hablar aquí son periodistas,
medio de comunicación, a la fiscal en verdad creo que se desenvuelve, como decía, bien en los medios de comunicación, y tiene además la capacidad de poner cosas en agenda que tratan de resolver los debates que andan dando vuelta, explica permanentemente. Lo que a mí me parece que el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, mencionó, es que no puede ser que la fiscal, y en esto yo creo que se equivocó, y es un papelón, digamos, porque se equivocó, a partir de que aparece por un medio de comunicación el facsímil, es que la fiscal reconoce que quizás no me interpretaron cuando yo hice el comunicado por teléfono. Yo creo que eso ahí hay un puntito que con el correr del tiempo, si la fiscal avanza como venía avanzando, puede corregirse y superarse. Yo creo que hay que superar la situación de presión de los medios de comunicación sobre esta causa. De los medios de comunicación, no del poder político. Yo no veo presión del poder político. Yo acá no veo presión del poder político. No, pero permítame que aclare una cosa. Y después lo ve. Permítame que aclare una cosa. Pero yo no veo presión del poder político, al contrario. Yo aquí lo que estoy viendo es la procuradora que fue permanentemente acusada de esta cuestión, que es extrapoder, porque el Ministerio Público es extrapoder. La procuradora que fue votada por todos los senadores, salvo 3 senadores radicales, que tiene consenso en el Senado como ninguno tuvo cuando fue elegido. Entonces, bueno, esa procuradora de entrada, que fue golpeada en el velorio del fiscal, esa procuradora se puso al servicio de la causa y le ofrece presupuestos fiscales y demás. Sin embargo, los medios de comunicación dicen que la procuradora presiona. ¿Cómo es esto? Fernando Sánchez, yo voy a aclarar una cosa, pero es informativo, porque ha dicho una cosa que es un disparate. El documento no aparece después que sale en un diario. El documento es el borrador. Muchachos, vos sos diputado. Un borrador que la fiscal dice que no se me pasó. Se me pasó. No, perdóname. No. Se me pasó, no le di importancia ni trascendencia. Es un diputado nacional, es un jefe de gabinete. Usted está faltando la verdad. El día 20. No puede decir. No, vos estás mintiendo, vos sos un mentiroso. No perdóname, yo te lo digo eso. No te hace bien que te enojes. No te hace bien que te enojes. Perdón, el día 20 de enero fue secuestrado en el segundo allanamiento. Infórmense, no hablen, si hablan a propósito mal, qué pérdida para el movimiento popular tus papeles, porque la verdad que estés jugando al servicio de los medios de comunicación. Pero qué medio de comunicación, hermano, estaba en la causa defendiendo la causa de la libertad argentina. Para abrir el plano, pérdida para el movimiento popular. Pareces un gorila y un liberal que está condicionando el proceso democrático. Además sos mentiroso. Mentiroso, vos sos el mentiroso. Yo soy el mentiroso. Pero escuchame, viene a decir acá que presión de la procuradora, del gobierno, a una causa en la que se ha puesto todo para que avance. Y más condicionado que el gobierno nacional con esta causa no ha habido. Si alguien perjudicó este atentado a la democracia y a un fiscal, es al gobierno nacional. Entonces vos no podés esconder eso, no podés arrancar al revés. No podés decir, no podés negar esta cuestión. No, vos estás mintiendo. No podés negar esta cuestión. El gobierno nacional fue afectado con esta causa, la democracia, el país, la familia, y esta causa tiene que ser tiene que llegar un segundo el borrador estaba en la causa. Vamos a llegar a la verdad modificando inclusive la estructura de inteligencia, apoyando al fiscal. Hay que apoyar a la fiscal, hay que apoyar la investigación. Les pido que se callen los dos porque no se entiende nada. Por favor, córtenle los micrófonos, por favor. Diputado Fernando Sánchez, bueno, ¿qué está pasando? A ver, me parece a mí que si uno fuese ingenuo tendría que pensar que tanto la Presidenta de la Nación como el Poder Ejecutivo en su conjunto, toda la estructura, están no en sintonía de la realidad de lo que está pasando. A ver, me parece que la Presidenta, a partir de su, siempre siendo ingenua, la Presidenta, a partir de sus declaraciones, el uso de la cadena nacional, sus publicaciones en las redes sociales, las interpretaciones que del caso hace el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, uno pensaría que todavía no están en condiciones de verificar la realidad. Es la Presidenta de la Nación denunciada por un fiscal federal de encubrimiento de atentado terrorista. Yo no sé si todavía les entra en la cabeza eso, ¿sí?
Digo, eso no son los medios, eso no es la oposición, es un fiscal federal que acusó a la presidenta de la Nación de ser cómplice, igual que Carlos Menem, de encubrir atentado terrorista, el peor de la historia argentina en suelo argentino. Días después lo encontraron muerto al fiscal. Ni la presidenta cree que se haya suicidado. Sigamos sumando los elementos. Ahora, como uno no es ingenuo, y la presidenta sabe, yo no lo puedo decir, yo no puedo decir fue el gobierno el que lo mató al fiscal. Yo no puedo decir fueron los iraníes aliados al gobierno que mataron al fiscal. Pero son hipótesis válidas, las dos. Yo tampoco puedo decir fue tal línea de la CIDE que quiso pelearse porque venía peleándose con la presidenta porque después de 11 años no le sirvió más a los fines que necesitaban. Pero es una hipótesis válida. Yo no puedo decir que fue la otra línea de la CIDE que le servía. Ese es el mundo de la conspiración. Todo es válido. ¿Sabes cuál es el problema? La presidenta no se va a poder sacar nunca la responsabilidad de no haber, como mínimo, cuidado a la causa, cuidado al fiscal. Tiene la Procuradora General de la Nación al servicio de la impunidad, Nadie cree en la Procuradora. La Procuradora persigue fiscales y designa fiscales para que en realidad entretengan causas. ¿Sí? Ese es el estado de situación. La Presidenta de la Nación se dio cuenta de que produjo un muerto o le tiraron un muerto, el peor y con la peor connotación política institucional de la Argentina de los últimos 20 años, y ahora no sabe qué hacer. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Mandó un proyecto de ley al Congreso. Como si la CIDE se solucionara con eso, es decir, el descalabro de los servicios de inteligencia que usaron en contra de los ciudadanos y en contra de nosotros, en contra de ustedes. A ver, un segundo, vamos a mostrar cuando volvamos de la tanda, un minuto de tanda, la voz de Jaime Estiuso, el agente de inteligencia que pasó de ser amigo del kirchnerismo a enemigo público número 1, y está sindicado por la propia presidenta como uno de los posibles Pero yo te puedo aclarar una cosa. Instigadores. Lo que tenemos que hablar es con los elementos de la verdad. Ahora lo hablamos. El borrador tanda un minuto y ahora volvemos. Estaba en el expediente. Polo Industrial Ezeiza, 450 hectáreas y más de 160 empresas que ya adquirieron su predio en uno de los parques industriales con mayor crecimiento del país. Aquí, como en toda la Argentina, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Llegó el momento, no hay por qué correr. Mira el mundo y disfruta cantando. Respeta la velocidad, disfruta. Un cambio hay que bajar. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Correte! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Jugando esto soy un monstruo. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Bueno, esta es la voz de Jaime Estiuso, el ex jefe de contrainteligencia de la CIDE, el que manejaba todo en la CIDE durante 11 años del kirchnerismo, y que en diciembre pasado, mediados de diciembre, fue echado por la presidenta. Esta es una entrevista que le hizo telefónicamente la revista Noticias. Escucha la voz cuando le pregunta el periodista de Noticias sobre los presidenciables, cómo se llevaba con los presidentes de la Argentina, el hombre que manejaba todas las pinchaduras de teléfono de la Argentina. En los 43 años que llevo trabajando, ¿quién fue el mejor señor 5 que tuvo?
No, dijo, yo laburé para todos los presidentes democráticos, para mí todos son iguales, nosotros no estamos acá no podemos opinar, no podemos criticar, no podemos tener opinión de nadie, porque entonces vos estarías predisponiéndote para el laburo que haces. Acá uno es verticalista, te toca el que te toca, te guste o no te guste, vos agarrás y tenés que hacer el laburo, y ser leal, y punto. Anda a buscar a algún presidente que se haya quejado de mí. ¿No hay ninguno que se haya quejado? Bueno, buscalo. Bueno, la pregunta es, hay una denuncia de Gustavo Vera que dice que hasta el Papa Francisco, cuando era el cardenal Bergoglio, estaba espiado por Estiuso. Vera dice que por orden de Néstor Kirchner, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién ordenó durante todo este tiempo las escuchas y la espía ilegal de Estiuso, ¿no? Esa es una pregunta que está dando hoy vuelta, porque parece que Estiuso fue un poder en la sombra que kirchnerismo no se dio cuenta que actuaba. ¿Arispe? No, en el 2006 Néstor Kirchner tiene un proyecto de ley que pone en debate y que concretamente inclusive el diario Clarín toma una definición de él que dice: no les tengo miedo, los arrastraría por la Plaza de Mayo de los pelos, una cosa por el estilo, cuando le preguntan si no tiene miedo a los carpetazos o a la presión de los servicios de inteligencia. Y en el 2002 la presidenta, actual presidenta, en ese momento senadora, propone también una reforma a partir de que ella demuestra que es seguida por los medios de por los servicios de inteligencia, y era seguido también el gobernador de ese momento en Santa Cruz, un hombre, no me acuerdo en este momento el apellido, un tipo que ha sido puesto en la gestión Becerra, que después él es un arrepentido y reconoce haber sido un agente que seguía a Néstor y a Cristina. O sea, la conciencia del lugar que ocupan los servicios de inteligencia de todo aquel que haya sido perseguido, que vivió la dictadura militar, porque también es faltar la verdad decir que en estos 10 años Néstor no hizo nada, o que el hombre de Néstor, porque en realidad Estiuso está desde el 72. Sí, pero 10 años, 11 años. Pero acá tenés muchas corporaciones, bueno, hay candidatos a presidente que dicen que hablan bien de Estiuso, digamos. Nosotros lo echamos de este gobierno y no lo había hecho nadie. El mismo Estiuso que dijo recién, dijo todos los presidentes, o sea, él pero lo echaron cuando empezó a operar para otro lado. Cuando operaba para el gobierno estaba bien, cuando operó para otro lado estaba mal. Mira, yo lo único que me acuerdo es que cuando el gobierno de Néstor Kirchner, porque esto hay que pensar que en el 2006 Néstor Kirchner tenía un conflicto con los servicios de inteligencia. No, hubo muchos proyectos, ninguno del oficialismo, y nunca el oficialismo utilizó su mayoría para modificar ni la ley de inteligencia, ni la bicameral, ni el control de los servicios de inteligencia. Pero es más, lo echaron a Vélez como ministro del Interior cuando se puso en conflicto público con Estiuso. Es decir, Néstor Kirchner personalmente como presidente de la República decidió en favor de Estiuso y echó un ministro. Pero hay así empezó el kirchnerismo. Pero hay un hecho nuevo. Así empezó el kirchnerismo. Mandamos una ley de inteligencia y hoy el que nos espía todo es un acusado por violación de derechos humanos, que es Milani. Que es toda la inversión. Toda la inversión. Hay que presentar pruebas. Toda hay que hacer denuncias sobre eso. Toda la inversión en inteligencia. Sí. Bueno, Estiuso ustedes no denunciaron nada. El único que denunció fue Gustavo Vera. Hay pruebas de que Milani ejerce pero yo te quiero hay que presentar pruebas. No se puede. Te quiero decir una cosa. Bueno, pero te quiero decir lo de Milani es una cosa que marca una repetición de denuncias en los medios de comunicación, pero no hay una marca un sentido. Pero no hay una denuncia del kirchnerismo en la justicia sobre Estiuso. La única denuncia es la que hizo Pino y Gustavo Vera esta semana. No, lo que desde el 72 estaba en la CIDE. Lo que es peor, Maxi. No, lo que es peor, hay una denuncia. Hay una denuncia por la gravedad del tema. Hace años, hace unos años, hace unos años, los conflictos de fin de año anterior. Hay una denuncia, que juegan para los estoy sin tiempo, simplemente, Fernando Sánchez, que ahora voy a hablar con Pino. Hay una denuncia pública de la presidenta de la Nación contra Estiuso y no hay una denuncia de la presidenta en los tribunales contra Estiuso. Claro. Simplemente porque me voy a hablar con Pino. La presidenta la que interviene en el proceso. La presidenta tiene que intervenir en el proceso. ¿Presiona o no presiona la presidenta? Córteme ahí lo que puedo seguir.
Bueno, Pino dijo que Estiuso era amigo de Carrió. Te pedí un concepto para decir. No se puede decir un concepto. ¿Quién puede creer eso? Mira, y está Pino acá. ¿Quién puede creer eso? Si a mí no me dicen que lo dijo Pino, si no me dicen quién lo dijo, yo hubiese pensado que era Aníbal Fernández. Ahora, gracias por venir, a los tres. Fernando Pino Solanas. ¿Qué tal, Max? Bueno, está que arde, ¿no? El tema Nisman, primera prioridad institucional. Y bueno, también aclaremos el tema de lo de Carrió. ¿Qué pasó con lo de Carrió? Ayer me dijiste que vos cuando querías denunciar a Estiuso, Carrió te decía. En julio del 2013, las únicas fuerzas que decidieron en todos estos años denunciar fuerte a la Secretaría de Inteligencia, y le agrego acá a mi amigo Piumato, que nosotros ya en julio de 2013 presentamos una denuncia penal que le encabezo yo, Mario Macitelli y varios dirigentes contra Ica Zurriaga y la plana de 5 grandes dirigentes de la CIDE. Denuncia penal, nos acompañaron pocos en la firma, porque se le ha tenido siempre miedo a este cuarto poder. Este es un cuarto poder poderoso, con carpetas de todos, con operaciones negras. Hay más de 20 muertes ligadas a la corrupción, pasadas como suicidio, y nunca se ha aumentado el presupuesto del complejo de inteligencia y no han aportado nada a detener la expansión del narcotráfico y la trata de personas. A la inteligencia militar, la de Milani. Toda. La Secretaría de Inteligencia se chupan el dedo. ¿Qué hicieron estos 20 años? Se dedicaron a borrar las pistas de la causa de la AMIA durante 7 años, y el juez Galeano, y después cómo se dedicaron a embarrar la investigación de la voladura de la fábrica de Río Tercero, el contrabando de armas a Perú, a Croacia, la voladura del helicóptero en el campo de polo, todas esas operaciones negras, y me quedo corto porque tendría que hablar 20 minutos de esto. Yo conozco bastante de cerca todos estos temas, porque el 22 de mayo del año 91 me pusieron 6 tiros. A todos los presidentes le pedí que me dieran la carpeta. Pero Pino, por supuesto que sí. La carpeta en la CIDE sobre Pino Solanas. Pero por supuesto que sí, Pino, Julio o hablé con Becerra, hablé con Kirchner, nunca apareció la carpeta. Becerra me dijo una gansada. ¿Vos sabés que no hay ninguna información acá en la CIDE? Si no hay ninguna información en la CIDE, cerrala a la CIDE, porque fue noticia que repercutió en la primera plana de los principales diarios del mundo y en el país. Entonces, esta es una cueva cuasi mafiosa. A ver, mirá lo que estoy diciendo. Entonces, el tema central, no se puede pretender llevar a la clase política y a los legisladores a un debate exprés para sacar una reforma y hacer la Agencia Federal de Inteligencia, cuando debería ser un gran debate público. Esta es una política de Estado que hay que definirla. Cuando se hizo la 25.520, Ley de Seguridad e Inteligencia, se pasaron 8 meses. Argentina pudo llegar a grandes políticas de Estado con la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia. Pero acá no hay ninguna voluntad de nada. Durante el año pasado nos llevaron de las narices en debates express con temas fundamentales para la República. No va más eso, No es honesta la actitud del gobierno. Digo yo, una pregunta para Pino Solanas. Sí, ¿por qué lo denunciaron a Estiuso en este caso, no? La causa que presentaron ayer, ¿bajo qué cargo y por qué ahora? Bueno, es una causa que viene investigando Gustavo Vera, yo lo he acompañado con Alcira Argumedo. Esa causa es muy simple. Cuando vos ponés la lupa y despanzurrás el chancho y te metés en los intestinos, te encontrás que la dirección de la CIDE son empresarios prósperos, que hay 7 empresas importantes donde en el directorio figuran en el boletín oficial, hay esos 5 dirigentes, Germán García, por supuesto, Estiuso, Germán García, Patricio y 2 más. Ahora, y hay otras 30 empresas con testaferros. Nadie se ha animado a investigar este cuarto poder, que es un cuarto poder en cualquiera de los países del mundo. Pero en Estados Unidos, cuando tiene que hacer una operación importante, le hace asesinato o secuestro o ejecución de cualquiera, o la causa, lo discute el Comité de Seguridad Interior del Congreso norteamericano. Acá necesitamos nosotros una comisión bicameral con mayoría de la oposición. Y antes de debatir la nueva agencia, necesitamos una intervención con participación de la oposición en la Secretaría de Inteligencia, porque ¿sabés cuál es esto?
Esta es una maniobra de encubrimiento. En 2 o 3 meses limpian de todos los archivos todas las manchas que tiene el tigre que gobierna. Pino, a ver, quiero volver a Carrió y al corazón, ¿no? De Carrió con Macri, este nuevo amor entre Carrió y Macri. Para terminar lo de Carrió. Pero pero eso es una tontería. ¿No le tiraste un carpetazo a Carrió? ¿Esa no es la estrategia a veces del kirchnerismo, hacer política? Carrió no nos quiso acompañar al escrache de la Secretaría de Inteligencia. Y lo discutimos y dijo que no, que era un error, pero además ella tenía buen concepto de Estiuso y tenía buena relación con Estiuso. Estiuso ha tenido relación no solo con los presidentes, con la principal dirigencia política, empresarial y sindical argentina. Si no, haría mal su trabajo. Y te voy a decir más, al que hay que interrogar bien es al muchacho del bigote, Aníbal Fernández, viejo, ministro del Interior y de Justicia. ¿Por qué? Pero porque tenía relación ultra estrecha con la CIDE, ¿o quién la va a tener? El Ministerio de Salud. Y mira, acá hubo gobiernos radicales y Estiuso viene atravesando todo eso. Hubo 2 gobiernos radicales y hubo gobiernos justicialistas en estos años. ¿Qué han hecho para depurar esa cueva? ¿Qué es lo que han hecho? Mira, ahora insisto con este punto. Es una amenaza para la democracia argentina. Insisto por este punto. Vos podés criticar duramente desde el punto de vista político la nueva voltereta de Carrió. Ahora, decir que era amiga de Estiuso, ¿no es tirarle el carpetazo, es tratar de desacreditarla al estilo kirchnerista? No me gustan tus ideas. Si lo sacás de contexto... Te vinculo por otro lado. No, pero Maxi, si lo sacás de contexto podés hacer cualquier interpretación. Pero hablando de por qué nosotros escrachamos o no escrachamos a la Secretaría de Inteligencia, y en julio del 2013 pedíamos la intervención y pusimos un proyecto de ley de intervención de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, nos acompañaron algunos, otros no. Carrió no los acompañó. La última para Pino, Diego Genú. Sí, ¿van a seguir dentro de UNEN, el Proyecto Sur? Mira, en este momento está todo revuelto, no se sabe. Todo esto ha generado una transversal que ha modificado el cuadro político, ¿no es cierto? Lo estamos debatiendo, pero más allá de que si estamos o no dentro de UNEN, estamos todavía en UNEN, pero con serias críticas de UNEN, porque UNEN fue incapaz de dar un debate interno, programático, adentro. Hasta levantó el único acto que iba a lanzar su propuesta el 18 de diciembre. No se establecieron poquísimas reglas de juego para una construcción. Bueno, es evidente, el radicalismo tomó UNEN como el espacio de su interna. Cada uno lo utilizó para lo que quería. Ernesto Sanz quiere ir con Massa, ¿no? Quiere sumarlo. Cada uno tiene, acá hay varios radicalismos. A nosotros lo que nos preocupa, ¿no es cierto?, construir, convocar a la reconstrucción de un gran espacio nacional popular, ubicado en el aspecto de lo nacional popular y el centro izquierda. Claro, hoy hay un radicalismo que quiere ir con Massa y un radicalismo que quiere ir con Macri. A nosotros nos preocupa eso, la verdad, es secundario el tema de UNEN. Acá hay un espacio vacante, libre, que no tiene hoy una expresión y que nosotros sentimos que somos los intérpretes de eso. Están todos nuestros 20 y tantos proyectos de ley en el Senado. Presentamos un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público y muchísimos otros. Entonces, acá no se arregla esto solo con la ley de inteligencia, Acá otro Ministerio Público es necesario, hay que democratizarlo, la democratización de las instituciones está absolutamente ligada también a una lucha seria contra la corrupción. La inseguridad es hija de la corrupción, Si no, no se puede comprender el desarrollo exponencial del narcotráfico, la trata y la facturación y todos los negocios de esta nación vaciada y saqueada. Pino Solana, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Tanda muy cortita, 1 minuto y nos despedimos. Going to the club in my brown white Chevy. My brown white Chevy. Going to the club in my brown white Chevy. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed.
alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 392. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M, y como siempre te digo, en la Argentina pasa de todo todos los días, y todo lo que pasa lo vas a tener aquí en Plan M para que puedas analizar y sacar tus propias conclusiones. Chau, pásala bien.